Amigas, amigos, gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Galería VIP. Vienen un periodo de elecciones en el 2015 y para eso está con nosotros Gabriel Sosa Plata para ayudar a explicar cómo va a ser esta cobertura, este despliegue, para hacer un monitoreo puntual y formal de cada una de las candidaturas de los estados. Son 9 gubernaturas, pero también hay ejercicios locales en diferentes entidades. Gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Yoeli, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal este primer ejercicio? ¿Cómo se ve el INE frente a este reto, que es una prueba de fuego y hay elecciones importantes, ¿no?, en los gobiernos? Pues yo creo que es un reto muy importante porque finalmente todo el presupuesto que se está ejerciendo para tener una autoridad electoral como la que ahora tenemos, pues tendría que demostrar de que en efecto este presupuesto va a contribuir a democratizar pues finalmente al país, a sus instituciones, los procesos electorales, pero también pues buscaría incidir obviamente en una cobertura equitativa en los medios de comunicación. Incluso los lineamientos que publica el INE habla de democracia, de libertad de expresión, de rechazo a la censura. ¿Cómo es tan importante el papel que ejercen los medios de comunicación en este ejercicio democrático? Es muy relevante, Yoeli, porque tú recordarás en la época del Partido Único que pues prácticamente todos los noticiarios de radio y televisión daban una cobertura totalmente favorable al partido gobernante, al PRI, evidentemente. Recuerdo, por ejemplo, el monitoreo, que fue de los primeros que se hicieron durante la campaña de Carlos Salinas. Podemos decir que alrededor de más del 90% de toda la información sobre el proceso electoral se destinaba única y exclusivamente al partido gobernante. Y los partidos de oposición que todos recordamos que los resultados fueron realmente muy contundentes en ese sentido. Este movimiento democrático, en su momento participó Cuauhtémoc Cárdenas y demás, en las urnas pues representó alrededor del 30% de la votación, pero esto no se reflejó en la cobertura informativa de los medios de comunicación. Es decir, los medios pueden contribuir a crear cierta percepción, cierto apoyo hacia determinados partidos políticos, aunque no siempre es la regla, Yoeli. A veces puede ser contraproducente. Una mayor saturación puede incidir en el electorado incluso para votar en contra, porque no les gusta a los electores que los estén apabullando con tanta información. Pero obviamente sí, los noticiarios, los espacios periodísticos están destinados, y ese debe ser el objetivo fundamental, de ser equitativos en las coberturas. Ahora, varios errores, varios imperfecciones que hemos vivido a lo largo de estos años en las elecciones, sobre todo las federales, nos han dejado como ejercicio este primer documento que entrega el INE, ¿no? Y habla en términos específicos, pero te hacía la pregunta antes de entrar al aire. ¿No es subjetivo per se el ejercicio del periodismo para ver qué información se cubre y qué no? Y en esa medida, ¿qué tan subjetivo también puede ser incluso este documento para medir que sea una cobertura equitativa, que no interfiramos en la vida pública y privada de los candidatos, etcétera? Es cierto, Yoeli, creo que la ética no se impone, evidentemente. En México tenemos un ejercicio de libertad de expresión. Los medios de comunicación, sus espacios informativos deben ser responsables, obviamente, porque tienen este derecho constitucional, finalmente, de ejercer esta libertad de expresión. Pero también es cierto que justo por esas experiencias que tenemos del pasado, Yoeli, obliga a que la autoridad electoral, la propia ciudadanía, esté al tanto de la manera en cómo hacen las coberturas informativas. Y entonces pues ha llevado a que pues ya desde la época de José Woldenberg, del antiguo Instituto Federal Electoral, se lleven a cabo monitoreos de los noticiarios para medir pues cuál es la proporción que le destinan, por ejemplo, al PRI, cuál es la proporción que le destinan al PAN, en fin. Número de impactos, minutos. Exactamente, sobre todo el tiempo aire que le destinan. Eso es lo más importante, es decir, porque puede haber una cobertura, por ejemplo, muy lucidora, ¿no? Es decir, con buenos encuadres, con buenas tomas, ¿no?, donde se muestre el público, pero puede haber, como ocurría también, sobre todo en el pasado, en donde tú tomas la peor imagen, por ejemplo, del político, y eso puede contribuir también a la percepción, ¿no? Es decir, quizá en algunos momentos no lo hicieron con mala intención quienes llevaban a cabo estos noticiarios, pero no dudaría que en otros sí existía pues todo un andamiaje para dar la percepción negativa hacia determinado partido o hacia determinado candidato. Entonces, lo que hace el INE ahora es poner a disposición todos estos datos para decir, bueno, tal noticiario
no es equitativo en la cobertura informativa, es decir, le está dando mucho tiempo al PRI, ¿no? O le está dando mucho tiempo al PAN, o le está dando mucho tiempo al PRD. Y el exhorto es de que sea equitativo en las coberturas. Yo sé que en ocasiones es muy difícil, Joel, tú has estado toda tu vida dedicada al periodismo y en ocasiones tú sabes que los partidos o los candidatos no generan nota y que por lo tanto, pues quien sí genera nota, pues es el que se lleva los espacios. Entonces, es una decisión editorial muy complicada en un momento determinado, pero creo que los espacios informativos pueden quizás esforzarse también por tener una cobertura informativa equilibrada. De hecho, en las anteriores elecciones, creo que sí se logró una cobertura más o menos equitativa. Por cierto, que uno de los espacios informativos, en este caso de un medio del Estado, que es el Instituto Mexicano de la Radio, fue el más equitativo en sus espacios informativos, por ejemplo, ¿no? Es interesante mencionar porque finalmente es una institución del Estado que está adscrita Medio finalmente al público, gobierno. además. Sí, un medio público, exactamente. Pero, por ejemplo, la televisión fue lo suficientemente equilibrada, ¿eh? No obstante que le podemos hacer ciertas críticas hacia ciertas coberturas informativas, pero, por ejemplo, en el anterior proceso electoral, las elecciones presidenciales fue más o menos equitativa. Que también hubo señalamientos importantes en televisión respecto a la Claro. compra de espacios como notas informativas, cuando en realidad eran notas pagadas por los candidatos para decir, regalé computadoras, regalé refrigeradores, soy lo mejor que ustedes pueden hacer para votar por mí. Exactamente, y es que son dos tiempos, ¿no, Joel, importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, los tiempos de normalidad, es decir, que no hay proceso electoral. Y ahí es donde, por ejemplo, la principal televisora, pues lo sabemos, hizo una cobertura muy favorable al entonces gobernador del Estado de México, que pues obviamente contribuyó a una percepción muy positiva de lo que estaba haciendo este funcionario público. Y hay otro tiempo que es ya cuando comienza finalmente, pues ahora sí que la lucha por los votos, ¿no? Que ya propiamente el proceso electoral, donde pues sí es donde se pueden llevar a cabo estas coberturas totalmente favorables. Por supuesto que el fenómeno que comenta Joely de lo que son las entrevistas que se venden es un fenómeno que existe desde hace tiempo y eso es lo que llevó a que dentro de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se incluyera una prohibición expresa que es de pues no llevar a cabo la adquisición de este tipo de notas, ¿no? Es decir, entrevistas que son pagadas, pero que no se pueden vender como información periodística porque se engaña a la audiencia. O por lo menos se dice una parcialidad de la información. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo invito aquí en Galería VIP o cualquier espacio informativo, se invita a los 3, 5, 7 principales candidatos que se lleguen a registrar en ese momento en una elección presidencial y solamente 1 o 2 de ellos acceden a dar esa entrevista. Ya no se cumple el principio de equidad, pero no es por parte del medio, es por parte de los candidatos porque tienen giras, porque no tienen tiempo, porque no les gusta el medio, etcétera. Ahí, ¿cómo va a quedar el medio frente a la ley? Pues mira, yo creo que en la medida en que los medios de comunicación den a conocer las condiciones en las cuales se lleva a cabo la entrevista, creo que quedan cubiertos. Finalmente, en la contabilidad, pues a lo mejor sí van a aparecer que ciertos partidos o candidatos van a tener una cobertura mucho más favorable, pero finalmente ante los ojos de la institución, se habrá cumplido el papel. Y hay hilos muy finos. Por ejemplo, uno de los puntos, los resultados serán públicos en esta medición de cuántos impactos, cuántos minutos se dio de cobertura a cada uno de los candidatos, tanto de partidos como los independientes, y por lo menos cada 15 días a través de los tiempos destinados a la comunicación social del INE. Es bien poquito tiempo y a la vez un monstruo de información la que tienen que monitorear. Sí, son cientos de noticiarios que se monitorean en todo el país, porque son noticiarios de cobertura local, de cobertura nacional, de cobertura regional, y de ahí es como se van estableciendo se van midiendo los tiempos, ¿no? En este caso. Ahora, una nueva, pues podríamos decir, obligación que se ha impuesto el INE es de que no solo va a medir los noticiarios, sino que también va a medir los espacios de opinión. Ya ves que luego hay, por ejemplo, mesas de debate, etcétera, etcétera. Sí, porque también una de las prácticas que se veían, sobre todo en el anterior proceso electoral, es de que ya había muchos programas de opinión, pero esos programas de opinión estaban lo suficientemente cargados hacia un partido político en específico. Entonces todos hablaban muy bien de un candidato, etcétera, etcétera, y hablaban muy mal del otro. Entonces la idea es de que, pues a partir de estos monitoreos, pues
la audiencia se pueda dar cuenta de cómo se manejan también los tiempos finalmente en esto, ¿no? Sí, ahora quería hacerte ahí un hincapié, por ejemplo, se habla de que los medios tenemos que promover la información útil, que queda en un gran interrogante, y promover una crítica respetuosa y abierta de los candidatos sin rebasar el ámbito público. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la guerra sucia, con el caso de Hildebrando, con aquel candidata o candidato que tenga una doble familia y que de repente a lo mejor la otra familia dice, oye, yo soy la formal? ¿Ahí es público o es privado? ¿Es interés del ciudadano votar por esa persona? O cuando tienen señalamientos de vínculos con el narcotráfico, alguna violación a la ley como funcionarios públicos. En ese sentido, ¿cuál es la línea? ¿Cuál es el parámetro de medición? Es una línea realmente muy frágil. Finalmente, esto de la guerra sucia no va a terminar en este proceso electoral y no va a terminar nunca. Forma parte finalmente de la guerra política por el poder. Y es una estrategia en ocasiones muy exitosa, en otras no tanto, porque también puede ser contraproducente. Finalmente, las decisiones ya o las resoluciones, en este caso, que se toman, por ejemplo, cuando hay quejas de esta guerra sucia y llegan al INE y después se van al tribunal, ya es mucho tiempo después. Entonces el daño ya se hizo y se habrá logrado el impacto comunicacional y político. Entonces, ¿dónde está esa línea? Pues mira, ahí es un tema evidentemente que de autorregulación de los partidos, de los candidatos y de los medios de comunicación. Pero finalmente sabemos que ahora, pues dado que es muy fácil intervenir líneas telefónicas. Además está en juego todavía eso. Exactamente, es decir, de que es posible obtener información privada y confidencial, pues quedan mucho más expuestos. Y evidentemente que ante temas, por ejemplo, de infidelidad, de corrupción, que por supuesto que es un tema de interés público, en fin. Pues y común, además. Va a saltar. Pero, por ejemplo, recuerdo, y seguramente tú también, cuando fue también el 88. En el 88 salieron dos medios hermanos, una cosa así de Cuauhtémoc Cárdenas en su momento. Y estos dos medios hermanos empezaron a hablar muy mal de su hermano Cuauhtémoc, ¿no? Esto forma parte, en efecto, de la vida privada. No era quizá tanto de interés público que tuviera dos medios hermanos que se dedicaran a criticar al hermano, porque obviamente la connotación política era eso, ¿no? Era tratar de hundirlo en cuanto a su imagen. Pero ¿qué tal si, por ejemplo, esos hermanos hubieran hecho una denuncia diciendo, bueno, es que mi hermano se robó tal cantidad de dinero, etc. Bueno, entonces ese hecho ya se convierte en noticia, ¿no? O que, por ejemplo... Pero es una acusación, todavía, para ese momento todavía no hay una investigación, todavía no está en calidad de detenido, es nada más una sospecha, una alerta. Exacto. Que se tiene que cubrir de todas formas. Se tiene que cubrir y se tiene que investigar. Porque finalmente esa también la labor, la función de los medios de comunicación de tratar de ofrecer a la audiencia mayores elementos de información y que pues esta información sea lo suficientemente completa para que el electorado pues haga un voto razonado. De eso finalmente se trata, porque en la construcción de la democracia pues todos debemos participar. Ay, Gabriel, hay muchas cosas interesantes, importantes, pero tenemos que hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con ustedes. No le cambien. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando con el expertazo Gabriel Sosa, que nos está ayudando a desmenuzar esta cobertura informativa de las próximas elecciones en 2015. Y hablamos ya de temas muy puntuales, ¿no? Por un lado, es la prohibición constitucional de transmitir publicidad o propaganda como información periodística y noticiosa. Y se habla de sancionar. ¿Cuánto podría durar el proceso? ¿Cuál es la regla que más se debe de procurar y que puede ser lo más grave de violentar? ¿Cómo podría ser castigado un medio de comunicación o un periodista? Pues mira, Joely, habría que analizar caso por caso, ¿no? Por ejemplo, en materia de equidad, cobertura informativa, no hay castigo. Lo único que va a hacer el INE, como lo hacía el Instituto Federal Electoral, es dar a conocer los resultados de los monitoreos y va a decir, pues bueno, tal noticiario de Canal 2 fue o no fue equitativo, noticiario de Televisión Azteca o de PCTV, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquiera de ellos puede ser dado a conocer
y simplemente pues la audiencia pues ya decidirá, ¿no? Aspiran a la sanción pública. Exactamente, esa es la única que puede hacer el INE. Ahora, sin embargo, también hay prohibición expresa en la Constitución, como esta que acabas de leer, ¿no? Sí. Pero es muy difícil demostrarlo, Joely. Ese es el enorme problema, por ejemplo, que se tuvo en el anterior proceso electoral, que los partidos de oposición nunca pudieron demostrar de que hubiese existido una cobertura favorable, pero con base en el dinero. Y se hablaba de anular elecciones. Es necesario tener presente el artículo Incluso, 41, claro. ¿no? Establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes, entre otros, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. ¿Se prevé entonces anular una elección presidencial? Si se llega a demostrar que se incurrió en este tipo de delitos electorales, sí. Pero como decíamos, va a ser muy difícil comprobarlo porque la experiencia sí así ha sido. Por ejemplo, yo tengo mi familia allá en Monterrey y el próximo año va a haber elecciones para gobernador allá en esta entidad, ¿no? En Nuevo León. Y está llena la ciudad, por ejemplo, de espectaculares. Desde ahorita. Desde ahorita. Bueno, en los desde cuales hace rato, ¿no? Sí, están ahí los que quieren ser, ¿no? Ya sea diputados o que quieren ser presidentes municipales o que aspiran a ser gobernador del estado, en los que anuncian una entrevista que les va a hacer tal estación de radio o de televisión. Entonces, están pagando por eso. Esto forma parte finalmente de elementos de precampaña, ¿no? Pero utilizan al medio de comunicación para aparecer en espectaculares, ¿no? Entonces son vacíos que encontramos en la ley. Y por supuesto que esto es algo que ellos están pagando por debajo de la mesa. Digo, no lo entendería de otra manera porque tú no anuncias una entrevista que va a ocurrir dentro de 3 meses, ¿no? O sea, ni que fuera un super personaje, ¿no? Muy reconocido a nivel nacional e internacional. No, son personajes locales, pero que sin embargo utilizan estos vacíos de la ley para empezar a promoverse públicamente. Pero ahí viene justo esa contradicción que todavía se vive en México. O sea, por un lado se habla de promover la democracia, de hacer instituciones fuertes. Sin embargo, en cuanto decimos anular unas elecciones, nos suena inmediatamente al costo que ya se gastó, todo lo que se invirtió en precampañas, en campañas, en la realización de la propia elección, y nos da miedo decir, ¿por qué anular una elección, ¿no? ¿Cómo llegar hasta ese punto? Y a la vez también a veces le faltan dientes o le hace falta ese poder a un Instituto Nacional Electoral en este caso. Claro, que puede ser el INE o puede ser el propio tribunal, porque pues hay muchos asuntos que obviamente no le corresponde a Se resolverán al INE en el tribunal. Se resuelven en el tribunal, pero yo creo que sí es un tribunal con los suficientes dientes para poder actuar. Y sí, en efecto, creo que el caso extremo puede llegar a ser esta anulación de las elecciones, y ese es un riesgo finalmente para la gobernabilidad democrática, ¿no? Pero ¿vale la pena? O sea, se debatía mucho sobre repetir una elección cuando existan estas dudas. Un margen de 200,000 votos es una duda razonable. Sin embargo, la propia Suprema Corte resolvió y dijo, no, adelante, en favor de la democracia y de la gobernabilidad. Sin embargo, todo el tiempo estuvo en duda y a la larga no sé si resultó más contraproducente. Yo creo que no, yo creo que finalmente, pues bueno, se basan en los elementos objetivos que se tienen y ahí se resuelve. Pero este tema de las elecciones, pues es para demostrar que finalmente existe un valor, digamos, mucho más importante que todo lo demás, que es el valor obviamente de la democracia, ¿no? Que es el principio de la convivencia democrática y de que todos debemos respetarla, aunque sabemos que finalmente siempre existirán huecos legales que permitirán a los partidos o a los candidatos actuar con cierto margen de maniobra. Por ejemplo, esto que decíamos de las guerras sucias, ¿no? Las guerras mediáticas, se logra un impacto efectivo en un proceso electoral, aunque después venga la sanción, pero se logró el impacto. Entonces, incluso lo hacen hasta con cálculo político y con cálculo jurídico, porque... Sí, bueno, sí, o sea, mañosos miren, pero pulidos. Exactamente, y pues bueno, ni modo. Nos ha costado mucho trabajo realmente, Joely, construir la democracia aquí en nuestro país. El INE está costando muchísimo dinero. Por ejemplo, esto de los monitores es un gasto realmente impresionante. Es muchísimo trabajo. Digo, a mí me consta porque lo hice como estudiante y ahora como ombudsman de una estación de radio, pues también a veces hacemos monitoreos y medir, por ejemplo,
minutos y segundos de cada espacio informativo, es una tarea realmente muy, muy pesada, ¿no? Ahora ya existen programas que facilitan todo esto, pero de cualquier manera es una tarea titánica, pues finalmente para construir una mejor democracia y de que no a todos, porque para eso también se han hecho encuestas, nos ha dejado a todos satisfechos. ¿La legitimidad de alguna manera se gana y se fortalece o las instituciones se fortalecen al tener este gasto? No sé si excesivo, pero es bastante alto. Pues es una manera de legitimarlo. Pero pues justo ahora hay un debate sobre cuánto le está costando a los mexicanos la democracia. Y creo que es un debate necesario porque si bien es cierto que hemos avanzado mucho en cuanto a los procesos electorales, la transparencia, la limpieza de los procesos, pues lo cierto es que todavía no somos una democracia plenamente consolidada, ¿no? Se siguen llevando a cabo muchas prácticas que si bien también no se pudieron demostrar en el pasado proceso electoral, pero que se siguen llevando a cabo, ¿no? Me refiero a las operaciones tamal, ¿no? A las operaciones vales de despensa, a las bueno, de todo tipo. Es más, hasta ahora se incluye, yo incluiría el tema de que están regalando televisores, ¿no? Es decir, todo eso llega a incidir en el ánimo de los electores y pues, en el ánimo de una transición, pero finalmente también es un acto ahí velado, si quieres. Exactamente. Y aquí finalmente creo que le ha faltado mucho a nuestros políticos estar a la altura de las circunstancias. Hablando de políticos, el 2015 es la prueba para 3 partidos que tendrán que reunir una cantidad de votos para permanecer con el registro, pero al paso de los años después se ven alianzas y se ven como la caja chica, ¿no? El Partido Verde del PRI, cada uno tiene sus ejercicios, incluso en las izquierdas. ¿Tiene sentido tener tantos partidos cuando a la hora de la hora terminan haciendo coaliciones? Pues yo creo que no tendría mucho sentido si finalmente se llega a ese resultado de las coaliciones. Pero creo que también, pues ni modo. Es decir, dentro de lo que son nuestros derechos como ciudadanos para crear partidos políticos, y si existe esa posibilidad, pues bueno, se está construyendo. Creo que aquí el gran problema es de que se fragmenta mucho más la oposición. Y al estar mucho más fragmentada, pues evidentemente que está en una situación que beneficia al partido gobernante. Eso se ha demostrado. Por ejemplo, pues sabemos que ahora el PRD, el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, Morena, pues están divididos y finalmente comparten una ideología en términos generales. Y poco abona, quizás, a su posición como grupo, como ideología, que se encuentren separados, ¿no? Pero son también, digamos que las consecuencias de los procesos democráticos, a veces sí suele beneficiar a quien gobierna. Oye, y ahora que estamos en medio de la resolución de muchos temas de la Suprema Corte, ¿no? En la reforma político-electoral, ¿cómo se encuentra México en este momento? En cuanto a su transición democrática, pues México, por ejemplo, es uno de los de los países que tiene una de las instituciones más consolidadas para sus procesos electorales, que es el INE. Ha sido tomado de ejemplo en muchos otros países. Quizá en lo que son estos procesos formales hemos avanzado mucho, pero ante los ojos del mundo también les parece algo contradictorio que pues después de estar consolidando a los partidos de oposición, a la oposición política, pues haya regresado, por ejemplo, el PRI. Son de estas cuestiones, digamos, inexplicables de nuestra transición democrática que también pues tienen preocupados a los propios analistas porque no suele ser así. Suelen ser transiciones incluso mucho más largas, mucho más extensas y estamos quizá en un momento de riesgo de que podamos llegar a tener un partido por otras décadas más, ¿no? Gobernando. Y eso sí, yo creo que sería perjudicial para el país. Es una adolescencia de la ciudadanía como un ciudadano que emite un voto de castigo o voto de confianza, pero finalmente es una adolescencia. Yo creo que sí, creo que la cultura política de los mexicanos todavía es muy baja.
y así lo demuestran las propias encuestas. Fíjate que hay un dato, dado que estamos hablando de política de medios de comunicación, bien interesante, que a partir de la revisión, por ejemplo, de las estructuras, en este caso mediáticas, y de lo que son los procesos electorales en algunos países, particularmente de América Latina, se ha demostrado de que en la medida en que existe una mayor pluralidad y competencia en los medios de comunicación, esto llega a reflejarse en una mayor competencia electoral y una mayor participación de los ciudadanos en las elecciones. Es decir, hay finalmente una retroalimentación en lo que es cultura democrática y medios de comunicación plurales, diversos, ¿no? Y el fenómeno que, por ejemplo, tenemos en México es que tenemos medios altamente concentrados y esto se refleja, inhibe la participación política. En ocasiones parecemos un pueblo dormido porque no participamos, no incidimos finalmente en las decisiones pues, importantes en el país. Dormido y por eso nos gastamos tanto. Gracias por estar aquí, Gabriel Sosa. No, al contrario. Muchas gracias a ti por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Pásela.